Vamos a sumar, Ceci, a Germán Rolandi, que es director del Departamento de Economía y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal, Germán? Buen mediodía, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, Jessica. Bien. Bueno, perdón, es el numerito de la inflación en Santa Fe que se ha conocido. ¿Cómo es esta travesía y esas diferencias que se establecen y las tendencias que tenemos a partir de esto, Germán? Bien, si bien el número de mayo fue levemente superior al que dio el INDEC, cuando uno mira el acumulado en el año, ve que la inflación en Santa Fe fue 71, como bien mencionaba Jessica, y a nivel nacional es del 71,9, con lo cual la tendencia sigue siendo la misma, más allá de diferencias que puede haber por ajustes tarifarios o particularidades que tiene la provincia respecto al promedio del país. Pero lo que se observa es que la tendencia descendente que se viene registrando a través del INDEC también se observa a nivel provincial. Germán, explícanos esto. Por lo general uno suele centrarse en lo que se denomina la inflación núcleo, que es la inflación, a ver si lo explico bien, aquella medición a partir del consumo de alimentos y bebidas. En Santa Fe dio un 5%. Por arriba, podríamos decir muy levemente, de lo que fue la inflación general del 4,8%. ¿A qué se debe, esta variación? Bueno, ahí lo que habría que ver en realidad... La inflación núcleo corresponde al promedio de todos los precios que no son ni estacionales ni regulados. Bien. ¿Cuáles son los precios estacionales? Los precios estacionales generalmente son los que tienen que ver con frutas y verduras, ¿sí? Que pueden tener alguna variación particular en algún mes. Los precios regulados son generalmente las tarifas, algunos precios, el transporte, la educación, combustibles en algunos casos también. Con lo cual, todo el resto de los bienes que queda por fuera de esos dos grupos corresponde a lo que es la inflación núcleo, que es lo que va guiando, digamos, en el fondo la línea de inflación y los precios. En el caso de los alimentos puede haber algún factor estacional que esté forzando los precios por ahí un poco por encima. Por eso no es necesariamente la inflación núcleo alimentos y bebidas. Pero sí se observó que no fue tan baja como las primeras mediciones hacían pensar, que se observaba una desaceleración. Aparentemente en Santa Fe quedó en un piso elevado, porque 5% es un piso elevado. Claro. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, mira, un dato que hoy nos daba el titular de un supermercado mayorista, que en estas primeras 2 semanas del mes de junio, las listas que llegan de las grandes empresas que le suministran, distinto tipo de alimento a este mayorista, vinieron con aumentos entre el 6 y el 8%. Entonces, me hace pensar a mí que en junio vamos a tener una inflación más elevada. Sí, las previsiones hacen pensar que la inflación encontró un piso y que de ahí probablemente rebote en el mes de junio. Como factores generales, el tema de las tarifas, que empezó nuevamente, se había postergado en los meses previos y ahora empieza a golpear de lleno, no solamente en los consumidores, sino también en el entorno empresario, con lo cual los precios pueden, por lo que se llaman aumentos de segunda ronda, impulsar aún más la inflación, y también el efecto probablemente aguinaldo puede que también lleve a que los empresarios tiendan a acelerar o aumentar un poco los precios, pensando en una aceleración de la demanda. Con lo cual, se supone que el piso de junio va a ser un poco más alto, cercano al 6%. Ahora, hay cosas que uno como ciudadano de a pie, Germán, no entiende, pero puedo recurrir a vos siendo un hombre del Departamento de Economía y estás permanentemente en ese tema. Si hay una mayor demanda, ¿por qué tiende el producto a aumentar el precio? Mira qué simple puede ser, ¿no? Pero qué complicado se torna. Bueno, exactamente. Esa es una situación complicada para definir. ¿Por qué? Porque el precio del bien no solamente depende de lo que uno pensaría que vale hoy, sino de cuál va a ser el empresario en qué está pensando. Yo lo vendo hoy y con la misma plata que yo obtengo, tengo que salir a reponer ese mismo bien. La pregunta es, ¿cuánto me sale a mí reponer ese bien?
en un contexto de estabilidad de precios, y más que estabilidad de precios, que yo por ahí hago el hincapié también, es la certidumbre, ¿sí? Uno puede pensar que la inflación va a ir bajando, pero en este país la inflación baja, pero la certidumbre y la certeza Claro. no es para nada. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de los próximos 3 meses? Nadie sabe demasiado, más allá que todos puedan afirmar que la inflación se estabilice. Claro. Entonces, sí, perdón. Germán, no, discúlpame vos, estás dando la tecla con una palabra que se me vino a la mente a partir, bueno, justamente de lo que se conoció en las últimas horas en cuanto al último informe del Fondo Monetario Internacional. El gobierno dice, bueno, logramos estabilizar los precios, pero te escucho a vos y no es tan así, no se logró estabilizar los precios. Siguen fluctuando, siguen moviéndose, por momentos bajan, por momentos vuelven a subir. Qué difícil esto, ¿no?, de generar una estabilización en la góndola del súper, vamos a ponerlo en estos términos, digo, para que la gente lo visualice y lo entienda. Sí, obviamente, esto va a llevar tiempo también. Es un proceso de estabilización que no se realiza en 3, 4 o 5 meses. Los países que han logrado bajar la inflación en términos sustentables, o sea, en términos estables, donde la inflación ya dejó de ser un problema, estamos hablando de 1 año, 2 años. Con lo cual, nosotros lo que estamos viendo ahora, por eso, lo que estamos viendo ahora es una caída, una desaceleración de la inflación. Esto, como todavía bien mencionaba, quedan ajustes tarifarios y otros ajustes que se van a ir generando, es probable que tengamos meses de alta inflación, meses que vuelva a bajar, pero el nivel por lo menos retoma el sendero de 3 o 4 años atrás, donde la inflación tendía a ser más baja. Eso no significa que vayamos a inflaciones de 2 dígitos en los próximos meses. Seguramente vamos a estar con una inflación por arriba del 100%, y el año que viene probablemente podamos perforar esa inflación de 3 dígitos, con lo cual va a llevar un tiempo bajarle una inflación baja. Pero tengámoslo en cuenta, Germán, que el año que viene tenemos terremoto político otra vez, que no mucho ayuda a esa estabilidad, porque en poco tiempo habrá elecciones el año que viene, y eso, ¿sabés lo que incide? Exactamente, por eso yo hacía la diferencia entre bajar la inflación y estabilizar la inflación. Bajar la inflación la podemos lograr como vimos ahora, que la inflación va bajando. Ahora, estabilizarla y dar certeza del futuro es un trabajo que lleva un poco de tiempo, es generar confianza básicamente. Y yo entiendo, como vos bien planteás, Juan Carlos, de que la política cada 2 años genera un poco de incertidumbre. Totalmente. Fíjate, y para no demorarte más, casi 1.300 pesos el dólar, 1.295, otra vez sube. ¿Cuál es el efecto aguinaldo? ¿El efecto incertidumbre? ¿Cuál es tu mirada? Es un poco todo. El efecto aguinaldo seguramente repercute un poco. El efecto incertidumbre también. O sea, el Fondo Monetario salió a decir que habría que devaluar. No solamente habría que devaluar, sino que habría que levantar el cepo. Y que el gobierno debería ir presentando un programa en ese sentido. Eso obviamente... No quiere el gobierno, no quiere el gobierno. El gobierno no quiere, pero si uno tiene... A ver, yo siempre digo, uno no puede ir contra el Fondo Monetario. Puede negociar y puede ceder en algunas cosas y en otras no. Pero tarde o temprano, algunos de los puntos que el fondo plantea, que no son muy diferentes a lo que plantean muchos analistas económicos de Buenos Aires. O sea, los puntos que estableció el fondo son básicamente los que le vienen reclamando incluso desde el exministro Domingo Cavallo. Con lo cual, ese camino, con matices, debería ir desandando el propio gobierno. Entonces, en ese contexto donde ya un organismo internacional va planteando ciertos objetivos, el mercado va respondiendo en ese sentido. Creo que el dólar es una de las variables que va a tender a tener un poco más de volatilidad a medida que el gobierno vaya viendo si puede seguir estable en su sendero de no devaluar y mantener la tasa de evaluación del 2%, o ya las presiones y las necesidades de divisas, de dólares para la reserva, hacen que tenga que ceder ante algunas de los planteos del Fondo Monetario. Germán Rolandi, director del Departamento de Economía
docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias por tu tiempo, es muy interesante escucharte. Chao, Germán. Muchas gracias a ustedes por la invitación.